siguiente programa es para todos. Televidentes del municipio de Andes, bienvenidos a este espacio que realizamos desde la televisión de los andinos para que usted esté enterado de esos temas de actualidad. Hoy nos pondremos al día con la alimentación saludable y por eso estoy en compañía de Pedro Pablo Henao Sierra. Él es tecnólogo en alimentos y trabaja con la Administración Municipal de Andes. Y bueno, Pedro, bienvenido a este espacio. Bueno, muchas gracias Alejo por la invitación. Listo, Pedro. Hablemos de, y para que entremos un poquito en materia, la alimentación saludable es un tema que yo creo que debemos tener todos presente por estos días con el tema del encierro, por el tema de manejo de ansiedad y otras cosas, y sobre todo para que pues, las familias y las personas encargadas de la alimentación en los hogares lo tengan presente para esas poblaciones que pueden ser un poco vulnerables, niños, adultos mayores, sobre todo porque pues el consumo de grasas, azúcares van a generar de pronto algunas dificultades de salud. Entonces empecemos hablando de qué es la alimentación saludable. La alimentación saludable es aquella que satisface todas las necesidades de energía y nutrientes en todas las etapas de la vida. Alejo, también es proporcionado una dieta que se completa, equilibrada, suficiente, adecuada e inocua. Todos los grupos de alimentos aportan beneficios para el cuerpo humano. Hay que consumirlos de una manera balanceada. Te permitirá tener un estilo de vida saludable. Con el tema, Pedro, ahorita mencionabas unas palabras que es importante de pronto que le hagamos claridad a los televidentes porque pues en la cotidianidad no pueden ser tan mencionadas. El tema de inocua, cuando hablabas ahorita del tema alimenticio, ¿a qué hace referencia con el tema de inocua? Eso, cuando converso de la parte inocua, es que el alimento esté libre de microorganismos patógenos. O sea, cuando digo microorganismos patógenos, es que eso nos puede afectar la salud, nos puede causar una enfermedad. Dentro de esos microorganismos, ¿a qué pueden hacer de pronto como énfasis para que de pronto las personas que estén allá en las casas entiendan un poquito más a lo coquito como qué de pronto de cosas se debe tener en cuenta con este tipo de alimentos? Eso. Hay una enfermedad llamada enfermedades transmitidas por alimentos. Uno de ellos es la salmonela. La salmonela es la que nos trae el huevo. Si nosotros antes de consumir el huevo, antes de preparar, no lo lavamos, puede contraer este tipo de enfermedad. Ok, entonces ahí es importante también para que las personas lo tengan presente. Ahorita también mencionabas un tema y es el tema del equilibrio que debe haber en la alimentación. Profundicemos un poquito en ese tema. La parte de equilibrio, Alejo, es incluir las cantidades y las porciones necesarias. Ahora, más adelante, les voy a conversar de las porciones necesarias del plato saludable de la familia colombiana. Listo, dentro de esos términos que mencionabas ahorita, ¿cuál de otros podemos como ahondar y explicar para los televidentes? Cuando es completa es que tengan todos los nutrientes y la energía necesaria, que contengan todos los macro y micronutrientes, suficiente que tengan toda la energía y aporte nutricional. Y adecuada es ajustada a los gustos y a la economía de cada familia. Dentro del tema alimenticio, Pedro, es importante que le hagamos claridad a los televidentes con el tema del equilibrio, y me gustaría que pronto habláramos un poquito ahí porque puede haber un poco de dificultad en las personas para entenderlo, y es a la hora de comprender el tema de la alimentación equilibrada y pues de la mano de lo saludable, cómo puede haber ahí o qué puede hacer uno para poder consumir alimentos y que uno esté recibiendo esos nutrientes equilibrados y que no se vaya de pronto a los excesos. ¿Cómo puede hacer uno ese análisis ahí?
Están divididos en 7 grupos fundamentales. El primer grupo son los lácteos. Esos aportan calcio, vitamina D. ¿Para qué nos sirve el calcio y la vitamina D? Ese nos ayuda a fortalecer los huesos y los dientes. Ahí con ese primer grupo alimenticio de los lácteos, uno escucha normalmente que viene la leche deslactosada, la leche descremada. ¿Por qué se dan estos variantes dentro del consumo de estos lácteos? Porque hay personas que no son tolerantes a la lactosa, entonces hacen un proceso a la leche para eliminarle la lactosa al lácteo. Es decir, hay 2 componentes principales de la leche, la lactosa y la glucosa. La glucosa es azúcar. Al eliminarle la lactosa, solamente queda la glucosa, y cuando es leche deslactosada, por eso esa va a saber un poquitico más dulce. Ok, ahí también entonces debe de haber como conocimiento para las personas que están viendo el programa, si tienen dificultad con el tema de azúcar, entonces evitar tomar la leche deslactosada porque va a ser un poco más dulce, o ahí cómo se da ese consumo. Cuando conversamos de la leche deslactosada, no es que le vayan a adicionar azúcar, el azúcar que tiene la leche O sea que no natural. haría daño, No haría porque daño. Es azúcar natural de la leche. Ok, de pronto, ¿qué otro grupo alimenticio también, para que vayamos enumerando esos 7 que hacías mención hace un momento? El segundo, las proteínas. Son esenciales para el crecimiento y la formación de músculos. También nos ayuda a que el sistema de defensas trabaje correctamente. ¿Cuáles hay? Hay proteínas animal y proteínas vegetales. La de animal, la carne de cerdo, el pollo, el huevo, también entran los lácteos. Y la vegetal entran todo lo que es la lenteja, los frijoles, los garbanzos. Los granos. Y Pues ahí entrarían los granos dentro de, o como, ¿por qué frijol, garbanzo y eso? Sí. Ok, listo. ¿El tercer grupo cuál sería? Bueno, el tercero serían las frutas. Las frutas son fundamentales porque nos proporcionan vitaminas. ¿Frutas y verduras o aquí van por separado? Van separados. Primero el tercer grupo es la fruta y el cuarto las verduras. Ok. Entonces en las frutas son esenciales para el mantenimiento de la piel y la buena visión porque nos van a aportar vitamina A, vitamina C. Ayudan a aumentar las defensas, ayuda a una adecuada eliminación de los desechos. Y es fundamental de que al desayuno o a la media mañana escojamos una fruta de color vivo, como una naranja, la papaya, la guayaba. Una porción de fruta sería una guayaba, si es un mango del tamaño de la mano. Y si es una papaya, es la porción de lo que lee en la mano. Y es importante siempre tener el hábito de consumir una fruta en la mañana. Sí, es importante consumir una fruta en la mañana. Ya sea al desayuno o a la media mañana, como lo estabas mencionando. Dentro de esos nutrientes que mencionabas, creo que van también relacionados con el cuarto grupo, que es verduras, porque también van como de la mano. Así estén en grupos separados, pero van de la mano. ¿Cuál es la diferencia con las verduras? Que también nos va a ayudar para la piel, para el cabello y para los tejidos. Ok, dentro de los nutrientes que hay en ese cuarto grupo, ¿cuáles son? También la vitamina A. También tienen las mismas vitaminas, la vitamina A, vitamina C. Que se terminan complementando ahí a la hora de consumirlo. Las verduras, sí se pueden consumir pues, entonces al almuerzo y de pronto en la tarde en la cena o... de fruta y verduras serían... las porciones de fruta y verduras en el día sería una porción de 3 a 5 porciones en el día. Okay. Lo ideal en el almuerzo sería 50% de verduras o de frutas. Sería la mitad del plato. Bueno, ahorita igual vamos a hablar de la proporción del plato para profundizar un poco en el tema. Hablemos de ese quinto grupo alimenticio. El quinto grupo serían los cereales, el plátano y los tubérculos.
son carbohidratos. Esos, cuando digo carbohidratos, esos nos van a ayudar a tener energías. También le ayuda que el sistema del organismo funcione vitalmente. Le proporciona al cerebro y al cuerpo toda la energía. Entonces es muy importante este quinto grupo. Pero pasemos entonces a hablar de ese sexto grupo alimenticio. Bueno, el sexto grupo alimentario es muy conocido por nosotros. Nosotros no lo teníamos incluido como un grupo alimentario, pero es fundamental, es el agua. El agua es el principal componente del cuerpo humano. Mantiene el equilibrio en nuestro organismo, mejora el rendimiento físico. Nosotros debemos de consumir mínimo 2 litros de agua al día, eso sí, teniendo en cuenta la actividad que cada persona esté realizando. A mayor actividad, pues mayor ingesta de agua. Sí, mayor actividad, mayor consumo de agua. ¿Por qué? Porque nosotros eliminamos agua todo el día mediante el sudor, mediante la orina o hay personas que tienen dificultad o depresión y lloran y eso también nos ayuda a perder agua en el organismo. Listo, el séptimo y último grupo, ¿cuál sería? Y el séptimo es muy conocido, es el que más consumimos en Colombia, que son las grasas. Hay grasas saludables y no saludables. ¿Cuáles son las saludables? Son, primero que todo, nos ayuda a una excelente fuente de energía. Y las grasas saludables son las de origen vegetal, como el aguacate, el aceite de girasol o frutos secos. Y de fuente animal están todas las del pez, más conocidas como pescados azules. ¿Cuáles son esos? El salmón, el atún, las sardinas y la trucha. Bueno, y también hay como ese lado oscuro, el lado no tan saludable. Hablemos un poquito de esas grasas no saludables que normalmente consumimos. Bueno, las grasas no saludables elevan el colesterol, es decir, estrechan las arterias impidiendo el paso de oxígeno y nutrientes a nuestros organismos vitales. Hay que limitar el consumo de embutidos, de tocinos, margarinas y productos de paquetes. ¿Cuáles son las margarinas? Las personas andinas o todos los colombianos confundimos la mantequilla con la margarina. La mantequilla es un producto lácteo, las margarinas es una grasa no saludable. ¿Y en qué podemos encontrar la margarina entonces? La margarina está en el mercado, hay que leer la etiqueta. Okay. En la etiqueta aparece margarina. Ok. Bueno, ahí también hay como una claridad por parte de, sobre todo con el tema que usted lo mencionaba, en Colombia en Andes somos muy propensos a consumir el tipo o las grasas, entonces es bueno pasarnos al consumo de grasas saludables y dejar a un lado, tratar de dejar a un lado porque puede ser difícil dejar los embutidos, sí, o todo ese tipo de cosas que mencionabas. ¿Qué más podemos hablar de pronto con el tema de la alimentación saludable, Pedro, para que los andinos tengan presente en sus hogares? Bueno, algo muy importante es el consumo del azúcar, ¿sí o no? El consumo del azúcar hay que limitarla porque esa es una de las que presentan mayor enfermedad. Cuando estamos adulto mayor, que es el caso de alimentación saludable, ¿sí o no? Cuando lleguemos a adulto mayor podemos presentar diabetes. Diabetes es azúcar en la sangre. Cuando presentemos diabetes puede ser que nos quiten todo el azúcar. No podemos consumir algunos tipos de alimentos o algunos tipos de frutas y verduras porque tienen alto contenido de azúcar. La mayor parte del azúcar que hay en los alimentos son en las bebidas fabricadas.
como las gaseosas. Las gaseosas tienen mucho contenido de azúcar. Limitar ese consumo de azúcar. Consumir más frutas, jugos de fruta natural. También El consumo ahí del azúcar, Pedro, pues ahora en esta época donde podemos tener unos tantos años menos, podemos de pronto abusar, pero eso pasará a factura más adelante. sí, desde que eso pasa a factura, desde que inicie la edad, o sea, desde la edad gestante, lactante y mediante el crecimiento. Eso, mediante ese tiempo, si nosotros le aumentamos el azúcar, vea que hay muchos niños en obesidad, hay muchos niños que ya están sufriendo de diabetes, y si la persona todavía no tiene esa enfermedad y consume mucho tipo de azúcar, mucha cantidad de azúcar, esa le va a pasar la factura más adelante. O sea, más que todo se vuelve más propenso al adulto mayor. Ya cuando estemos entrando a esa parte más adulta podemos tener dificultades como la obesidad, usted lo decía ahorita, azúcar en la sangre. ¿Qué otro tipo de patologías pueden despertarse por el consumo del azúcar? Sí, hay una enfermedad cardiovascular, también hígado graso y deteriores de las cavidades bucales. Se entra la caries, que es más conocido. Ahí ya también empieza una dificultad dental y por parte también del organismo que termina siendo pues fundamental. Me gustaría que habláramos, y ahorita lo mencionábamos, de esa estructura o de cómo debe ser ese plato saludable para que las personas pues lo tengan presente. En el plato saludable, como lo está mostrando en la imagen, debe de ser una proporción 50% de frutas o verduras. Cuando digo 50% es la mitad del plato. Todos los días de 2 a 3 porciones. El 25% o una cuarta parte debe ser cereales. ¿Esos cereales cuáles son? El arroz, la pasta, las papas, tubérculos y plátanos. El otro 25% restante, ya para cumplir el 100% del plato, es las proteínas. Las proteínas son la carne, el pescado, el huevo, los garbanzos, lentejas y los frutos secos. Evitar las carnes procesadas, esos son los embutidos como la salchicha, el salchichón, la mortadela, porque esos tienen muchos conservantes. Y esos conservantes, al momento de nosotros consumir diariamente esos embutidos, podemos ser propensos a un cáncer. Pero lo que mencionas es muy importante y sobre todo ahorita lo mencionábamos para los adultos mayores en este tiempo de aislamiento con la ansiedad y sobre todo que en muchos hogares pues quienes mercan son personas que tienen menos edad, entonces mercan buscando satisfacer sus necesidades y los adultos mayores pueden terminar comiendo alimentos que no se deben. Ahí la invitación para las personas esas que sean conscientes de qué alimentos se deben y no consumir por parte de ese grupo poblacional. Y sí me gustaría entonces de pronto que habláramos del tema de ese plato saludable, el equilibrio y como ese balance que debe haber también para que sea llamativo, no sé, ¿qué podemos recomendar para las personas? Bueno, lo que debemos de recomendar para las personas, más que todo para la parte del adulto mayor, es que esa parte son muy propensos a enfermedades por alimentos. Entonces, antes de nosotros preparar un alimento, que tengamos la buena manipulación de los alimentos, el adecuado almacenamiento. Cuando digo adecuado almacenamiento es que todo esté sellado en la parte de la nevera o en las alacenas de nuestras casas. Que no haya nada destapado porque puede pasar una contaminación cruzada. Al momento ya de preparar
hacer el lavado y la desinfección. La desinfección correcta es utilizar un poquitico de vinagre que tenemos en la casa o bicarbonato de sodio. ¿Cómo se debe hacer? 1 litro de agua con más o menos media copadita de vinagre, es la copadita de aguardiente. Eso más o menos da 20 mililitros más o menos en 1 litro de agua. Sumergir la fruta y la verdura durante 5 minutos. Al momento de que pasen esos 5 minutos, la vamos a sacar y secar con una toalla desechable. Y ya no la podemos consumir. ¿Por qué no podemos sacar y lavarla nuevamente? Porque el agua viene contaminada. Y como le hicimos una desinfección, desinfectar es que le vamos a eliminar todos los microorganismos patógenos. Entonces, eliminar todos los microorganismos y ya esos productos no nos va a hacer un daño al momento de consumirlos. ¿Qué otras recomendaciones podemos entregarle a los andinos en esta ocasión, Pedro? Al momento, Alejo, al momento, como se dijo ahora, que muchas de las personas salen a mercar y son parte jóvenes y no piensan en la parte del adulto mayor. Es importante cuidar la salud del adulto mayor. Cuando vayan a mercar, que la gran mayoría son personas jóvenes, hay que pensar en el adulto mayor. Hay que comprar cosas que no le vayan a hacer daños al adulto mayor, no darles tanto los embutidos o alimentos fabricados o ultrafabricados, que sean más que todo productos naturales. Pero ahorita usted mencionaba y estábamos hablando del plato saludable y creo que nos faltó, o no sé si estoy equivocado, y es el tema de la bebida para acompañar las comidas. ¿Se debe hacer, no se debe hacer, con qué tiempo? Bueno, es muy importante ese tema de las bebidas. Lo recomendable es tomar agua, pero hay muchas de las personas que no les gusta tomar el agua que porque no tiene sabor o no le pasa. Entonces, ¿qué se puede hacer con esas personas? Lo pueden saborizar. El vaso de agua con unas goticas de limón, una gotica de naranja, de lo que lo quieran saborizar. Evitar mucho las gaseosas, ya que, como dije, es la que mayor contenido de azúcar tiene. Y también lo podemos pasar con una bebida láctea, pero hay que tener en cuenta que son 2 bebidas lácteas al día. Ok, ahí está también esas como recomendaciones importantes. Yo creo que a la hora también de consumir alimentos es importante hablar de como esas condiciones óptimas para uno sentarse en la mesa y comer. Porque uno normalmente, y la familia colombiana es con el televisor en la sala o en el comedor y está pendiente de las noticias, de la novela, de no sé, lo que está pasando ahí, o pegados de esos aparatos tecnológicos, y también eso puede generar algo que distorsione un poco como los nutrientes que estamos consumiendo. No sé qué podamos hablar con respecto a este tema. Bueno, esos son claves para comer conscientemente. Es muy importante que al momento de sentarnos en el comedor nos desconectemos de los celulares, del televisor, evitar consumir alimentos ultraprocesados, consumir alimentos utilizando todos sus sentidos, gusto, sabor, gusto, olor, tacto. Tomar agua suficiente en el día, mínimo son 2 litros de agua en el día. Y como le dije anteriormente, no utilizar aparatos electrónicos. ¿Por qué? Porque ya nosotros nos desconcentramos y el sistema digestivo no va a asimilar los nutrientes de mejor manera. De pronto, ahorita hay un tema que se vuelve muy cotidiano y es el consumo de jugos o batidos verdes. ¿Qué podemos decir con respecto a este consumo de estos batidos, Pedro? Bueno, el consumo de los batidos, desde que no le adicionemos
azúcar, lo podemos consumir. Pero hay personas que les aumenta el azúcar, y es decir, todas las frutas tienen su propio azúcar que se llaman fructosa. Entonces, si le adicionamos otra porción de azúcar, entonces le estamos adicionando 2 porciones de azúcar al organismo. Y ahí es donde aparecen esas enfermedades que habíamos dicho anteriormente. Entonces, es sano consumir los batidos verdes y desde que no se le adicione azúcar. Pero un batido no va... Hay personas que consumen los batidos y eso lo reemplazan del desayuno o del almuerzo. Los batidos se pueden hacer, pero como una media mañana o un algo. Listo, entonces ya para finalizar esas recomendaciones puntuales para los adultos mayores con respecto a la alimentación saludable, Pedro. La alimentación de las personas adultas mayores, primero que todo, como dije anteriormente, la manipulación y la preparación de los alimentos debe realizarse en condiciones muy higiénicas. Como les dije, hay que desinfectar, lavar y desinfectar todos los productos. Consumir 4 a 5 porciones de frutas y verduras, ya que ellos van perdiendo defensas, entonces ellos mediante la fruta y las verduras la vamos regulando las defensas. Consumir 2 porciones de proteínas al día, puede ser proteína animal como proteína vegetal, elegir cereales integrales. Y hay muchos de los adultos mayores que están consumiendo medicamentos, ¿sí o no? Esos medicamentos al adulto mayor puede perder el apetito. Hay que estar vigilándolos, que no vayan a pasar a un estado de nutrición, o estar pendientes que sí se coman todos, que sí consuman los alimentos en el día. Bueno, ahí están las recomendaciones que nos entrega entonces Pedro Pablo. Muchas gracias por haber estado en este espacio. Muchas gracias, Alejo, por la invitación. A los televidentes, muchas gracias por prestar la atención y espero que esa información la pongamos en práctica. Televidentes, a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Recuerden que esta semana nos pusimos al día con la alimentación saludable. AUPAN, la televisión de los andinos.